Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El presidente electo José Antonio Kast arriba este viernes a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento de Terrorismo, el CECOT. La cita busca profundizar el modelo de seguridad salvadoreño, el cual Kast ha elogiado por su eficacia en el combate contra el crimen organizado y las pandillas. Paralelamente en Chile, el anuncio de los delegados presidenciales ha generado fricciones en la coalición de derecha debido a la marcada preferencia por perfiles independientes. Mientras los partidos exigen mayor densidad política en los cargos, el equipo del mandatario electo prioriza la capacidad de gestión y el conocimiento técnico regional. Y por supuesto, como ya bien saben, nos encontramos esta mañana con Camilo Espinosa, nuestro rey del facto, que nos va a contar absolutamente todo. Porque hoy día es el día D de su agenda internacional, ¿cierto? Sí, a ver, ¿por dónde partimos? Bueno, Bukele que es... ha sido insistente Kast en ir, de hecho optó por no volver finalmente a Chile para hacer este anuncio que había estado agendado, ¿cierto? De los delegados presidenciales y los subsecretarios. Y la opción que se tomó fue finalmente reordenar eso. Hoy día se supone que vamos a conocer a los delegados presidenciales. Ahí también se pospuso. Ah, ya. Entonces el PDF me informa por interno que aparentemente también se pospuso. Pero claro, lo que pasó es que finalmente la visita a El Salvador desordenó todo en Kast. Entonces, en un principio hoy día, incluso lo hablábamos tras bambalinas de si iba a haber algún tipo de conferencia de prensa o algo, y no había nada. Era como, ¿y qué onda? ¿Qué van a hacer? ¿Van a mandar la lista, un PDF y así nos vamos a enterar? Y claro, ahora sabemos que finalmente, seguramente porque hay negociaciones de última hora y lo estamos viendo, anuncio sobre delegados se pospone a la espera de su regreso. El regreso de José Antonio Kast al país, porque claro, me imagino yo, están preparando algún tipo de evento presencial ahí con las nuevas autoridades. Hay algunos nombres que ya están más o menos confirmados, el de Codina, por ejemplo, en la región metropolitana, está prácticamente cerrado, al menos son los reportes que hemos estado recibiendo. Pero volviendo a Kast, claro, Kast tenía mucha ambición de llegar a El Salvador. Y ayer lo vimos en Panamá también. Sí, es que estuvo en esta suerte que es como la han llamado digamos, en el submundo del periodismo, algo así como el Davos latinoamericano. Sí, así lo Panamá. definieron. Sí, el Davos latinoamericano, donde estuvieron autoridades. De hecho, había mucha gente del país de distinta índole. Se le vio a Kast, por ejemplo, reunido con alcaldes de, podríamos decir, signo progresista. Estaba Tomás Bodanovich, estaba Karina Delfino. Gonzalo Vinter también. Ah, no, pues no es alcalde, nada que ver. No, Nada que alcaldes. ver. Alcaldes de como el mundo progresista. Y Se me cruzaron las noticias. lo que dicen los reportes es que estuvieron ahí reunidos también el expresidente Frey, que no sé si calificarlo como del mundo progresista necesariamente, pero también hubo ahí esta junta ahí en Panamá. Y partió a El Salvador. Se espera que se reúna durante la tarde. Va a haber a eso de las 5 o 6 de la tarde una suerte de conferencia de prensa conjunta y posteriormente pasarían a ver al CECOT. Eso es lo que está al menos agendado durante esta jornada. De hecho, la CECOT, estamos hablando de la mega cárcel para 40.000 pandilleros y acá Kast ha defendido mucho esta infraestructura. Dijo textualmente que gracias a estos 6 millones de personas recuperaron la libertad en ese país. Y ojo que claro, lo que estabas comentando, la reunión bilateral con Bukele es a las 5 en la Casa Presidencial y ahí se suman la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el canciller Pérez Maquena. Sí, es bien interesante lo de Trinidad Steiner, ¿eh? Porque por un lado tenemos a Kast, que es fan del modelo salvadoreño, le encanta. Más allá de lo que podríamos decir que la foto que ocurre esta tarde probablemente envejezca mal, porque en el fondo lo que está ocurriendo en El Salvador también hay una deriva, podríamos decir, autoritaria, y que un país que ya muchos se adelantan a decir que estamos frente a una nueva dictadura latinoamericana. Perdón, autocracia. Ahí los cientistas políticos siempre son bien exigentes con los conceptos. Yo creo que ahí la diferencia es porque hay elecciones. Porque hay elecciones. O sea, ellos votan por sus carceleros. Claro, entonces finalmente... Entonces, se podría decir que es autocracia. Y es bien, y bien complejo porque votan en masa, o sea, masivamente es pro Bukele El Salvador. La oposición tiene muy poco ahí que hacer. Entonces, por ejemplo, mostrado hoy día, veía una periodista, no me puedo acordar quién,
pero subió a Instagram cómo recibieron a la prensa. Ujú. Y el despliegue de seguridad era bien llamativo, o sea, era como, tenía ahí personas armadas y todo, que no es como típico, a la autoridad uno se entiende. Los periodistas, es como, y hemos sabido nosotros, se ha conocido también a la luz pública, periodistas que han sido perseguidos y han tenido que salir de El Salvador a realizar su trabajo. Por ejemplo, ahí la labor que ha realizado el Faro, que es uno de los medios de investigación que le ha dado seguimiento a todo lo que ocurre ahí con Nayib Bukele y en general estas negociaciones con las maras, que son las pandillas de ese país. Entonces, ¿qué decía yo? Muy llamativo, mucha atención con Trinidad Steiner. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele, o sea, Kast es muy fan de Nayib Bukele, pero Trinidad Steiner no tanto. Ella dice, es más cautelosa a lo menos, dice, no se trata de cortar y pegar, vamos a estar observando, imagino yo, aprendiendo lo bueno, desechando lo malo. Es más cautelosa que Kast, que Kast dice, no, okay, hay que rendirle pleitesía al modelo que se implantó en El Salvador. Pero ojo que también Kast, para darle como el punto a favor, también dijo que no necesariamente tenemos que aplicar o replicar el mismo sistema ni el mismo esquema. Es lo que dijo José Antonio Kast. Claro, Dijo pero que ha sido exitoso, pero ella es más cautelosa, claro. como que lo mira mucho más así como, ¿cómo decirlo? Como, digo yo, o sea, dice ella, en verdad, no sé si es tan así como se plantea, ¿cachai? Como que deja cierto margen de duda, me da la claro, impresión. incertidumbre. En cambio, claro, la cuña ahí que declaró es justamente no se trata de cortar y pegar, que hay que, evidentemente, nosotros estamos viendo y analizando, esto lo dice textual ella, nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho de nuestro país, que es importante ese acento. Lo dice también porque no ha sido la única visita que han realizado en materia de seguridad, lo hablamos hace algunos días, estuvieron también en la frontera Haití con República Dominicana. También hubo alabanzas al modelo que allí se aplica en torno a la migración. Recordemos que Haití, que es un país que ha sufrido en los últimos años, y tal vez si uno es más profundo en el análisis, tal vez de prácticamente toda su historia, Haití ha vivido problemas importantes, una crisis que hasta ahora no ha terminado, una crisis de gobernabilidad económica, que hace que en el fondo también tenga una diáspora, obviamente en mucho menor medida que la venezolana, pero una diáspora a nivel latinoamericano, donde muchos de sus ciudadanos han tenido que emigrar del país porque no sé, prácticamente invivible. Entonces, en República Dominicana han logrado contener esto a través de sus fronteras. Recordemos que, para quienes no conozcan este elemento como geográfico, Haití y República Dominicana comparten la misma isla. Entonces, y al medio está como cortado, casi como recto en la frontera. Es como partido en la mitad. Entonces, esa visita que realizó a la frontera en este viaje que realizó a República Dominicana el presidente electo Kast también es parte de lo que él dice son los aprendizajes a destacar. Otro elemento importante, bueno, lo comentamos brevemente ayer, pero que tiene que ver con esta visita que va a realizar la próxima semana a Europa, donde la idea es también visitar países afines, pienso en Italia, se piensa también en Bruselas, en Camilo, Bélgica. espera, me gustaría hacer un paréntesis. Antes de que pases a la gira internacional por Europa, me gustaría mencionar que antes de llegar a El Salvador, pasó por Panamá José Antonio Kast y se encontró con una sorpresa, porque ahí apareció el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿cierto? Y no solamente se sacaron una foto, sino que Frei también se mandó una frase durísima contra el gobierno actual y dijo: la gente se cansó de estos gobiernos inútiles que no resuelven problemas. Porque ahí, imagínate la sorpresa, Frei sentado con la futura cúpula económica de Kast y disparando esa frase. O sea, los hizo felices. Sí. Sí, hace rato que Frei ya está un poco más, comillas, desvergonzado en la adhesión a Kast. Habló mucho de que podría ser ministro. Sí, es parte, digamos, de lo que ocurrió. Se habla también que en este Davos, ¿cierto?, latinoamericano, también convergieron distintas miradas. Hubo personas como, no sé, se veía Carlos Minami, por ejemplo, como figuras de ese estilo en este gran encuentro. Y bueno, lo del expresidente Frei es mucho más cercano a lo que ocurre
con esta cercanía que está teniendo él en lo particular y hacia dónde quiere llevar la DC, que recordemos que en la DC él tiene un proceso aún abierto en materia porque por esta reunión que tuvo con Kast en medio de la Claro. segunda vuelta. Entonces hay toda una situación ahí sensible. La DC está teniendo hartos problemas, renunció Buenchumilla a su mesa directiva. Entonces es algo ahí aún no resuelto. Es un partido que se va a mantener con vida porque logró, digamos, la elección mínima de candidatos que se necesitaba en la última parlamentaria. Entonces, es algo que hay que ver. Hay que ver si da el mismo paso que dieron algunos, por ejemplo, radicales, que derechamente entraron al gobierno de Kast, y el rol que puede llegar a cumplir la DC en un futuro mandato. Así que bien interesante lo que pueda ocurrir con estos movimientos. Quiero pensar en toda esta gira de Kast en medio del verano como una estrategia comunicacional. Yo creo que evidentemente antes del Festival de Viña no sucede nada. Y está aprovechando de construir el relato de estar trabajando. Pero Es una de las cosas que mencionó al ganar, que iba a trabajar desde el primer día. desde que gana, pero Ujú. la pregunta es, ¿estás trabajando o estás como yendo de visita a ver cosas? No, porque estar trabajando es haciendo leyes. Pero siendo objetivamente, ¿no consideran, y acá abro el debate, que el trabajo diplomático también debiese considerarse una labor? La diplomacia que está haciendo Kast en otros países. No, yo creo que Independiente si está dentro de nuestra ideología o no. Yo creo que el hecho de que él esté viajando con periodistas habla de que esto es mucho más comunicacional que real, por así decirlo. Es parte de aquello, quiere mostrar lo que él está haciendo. Lo de Bukele, llamativo porque él ya estuvo en la SECOT, ya sabe Claro. cómo es, ya estuvo reunido con Bukele, se siente medio innecesario. Lo que él explicaba era que le interesaba que la ministra Steiner conociera la realidad de Bukele y se convenciera tal vez un poquito más, ¿no? El relato que le da José Antonio Caz en este contexto, pero mi impresión es que sí, yo creo que es más comunicacional que otra cosa, o sea, quiere como verse cercano a gobernantes que, y a veces ni siquiera, por ejemplo, con lo que ocurrió con Benadier en República Dominicana, son de distintos signos políticos, hubo por ahí unos traspiés comunicacionales que los visamos, pero en lo grueso, finalmente lo que vemos es al candidato electo revisando políticas internacionales para ver qué cosas se puede aplicar y qué no en Chile. Y ese es el mensaje. Sí, igual el tema de quiero aplicar todo esto va a enfrentar leyes. Pero yo estaba ayer hablando con un miembro del Poder Judicial con el cual me tomé un café. Ángela Bianco. No, un miembro del Poder Judicial, un ex compañero que nos tomamos un café. Y lo que me decía es que en Chile las leyes son súper reactivas. Es como que hay una las noticias conducen el ritmo de las leyes. Entonces el periodismo es quien define hacia dónde va cada tema. Dicen Sí. que el periodismo es el quinto poder. Siempre. Pero yo lo que... Somos poderosos. Somos poderosos. Pero lo que yo creo es que efectivamente si la agenda es tratar de poner en el tapete el SECOT y cómo funcionan las cárceles Bukele, van a terminar teniendo recepción en nuestros parlamentarios esas ideas. O sea, si se desarrolla una campaña mediática para dibujar eso. El problema es que, como dicen los que han venido acá, el mundo bukelista te va bien, pero después puedes perder el control. Es que eso, yo creo que ese es el peligro y el riesgo que corre el adaptar este tipo de políticas sin una observación. Pero sí encuentro que dentro de todo la elección de Steiner es una buena elección. O sea, el hecho de que ella ponga ciertos acentos en materia, espero no decepcionarme, en una vez comenzado la administración. Igual el tema de seguridad es probablemente el tema más importante, lo dice la encuesta, y en general uno cuando conversa con cualquier persona, el tema de seguridad siempre está ahí sobre la mesa. Oye, para la gente que se está preguntando, ¿quién es el cuarto poder? La ciudadanía, ustedes, pues, nosotros, en general. Eso, quería hacer la diferenciación ahí. Sí, pues. Dejar ahí el pincelazo. Pero El voto. el voto. ¿Ustedes creen que tienen poder? Al parecer no. Al parecer tienen que parece darse que no. cuenta. No, la gente tiene poder. Pues es la que tiene el poder.
el poder de la gente, como dijo Franco París. Oye, ayer nos pelaron harto por la entrevista a Juanma. ¿Por qué? Porque decían que ahora le tratamos bien al París. Nosotros no hemos invitado al París. Y no ha venido, ¿no? No ¿Verdad? ha venido. Así que no vengan con eso. Juanma Valenzuela ha venido siempre. Y Juanma es pillo. Y ayer tiraba bombazo y nosotros lo dejamos pasar como diciendo, no importa, está en su mejor momento. ¿Cómo se lo vas a arruinar? Pero todo vuelve. La vida es muy extraña, ¿eh? La vida es muy extraña. Yo creo que está en un momento ganado. Ahora, yo quiero cerrar el tema de Kast con el Secot. Porque en Estados Unidos, les cuento una historia entretenida, A ver, cuenta. historias entretenidas de la tele gringa. Hay todo un escándalo porque hay un departamento de prensa. En Estados Unidos funcionan los departamentos de prensa como empresas separadas de los canales. Y está el departamento de prensa de un canal que se llama CBS. Y es uno de los más importantes históricamente. En CBS condujo un tipo que se llama Walker Cronkite, que fue el que anunció la muerte de Kennedy. Cuando vean esos videos en blanco y negro, como de acabamos de tener la información de lo que... CBS es muy importante para la historia de las noticias de Estados Unidos. Hay otro conductor de noticias que se llama Dan Rather, que protagonizó una de las historias más bizarras del periodismo norteamericano, que es la historia de What the Frequency Kenneth, canción que está reflejada en R.E.M. Me podría dedicar horas a hablar de vicisitudes. Un temazo. Pero, Amigo, me disocié. ¿Cuál era el tema principal? el tema principal R.E.M. no, CBS News. Ah. Ya. CBS News, departamento de prensa de la CBS. De un canal muy importante. Es como Chilevisión Noticias. Ojo, fueron los dueños. Chilevisión Noticias, Chilevisión. Ujú. El Chilevisión Noticias de ellos, de los gringos, está en una crisis porque pusieron de directora de prensa una mujer que se llama Bari Weiss. Y Bari Weiss es una persona que se autodefine como anti-woke. Y en ese debate hay un programa de noticias que se llama 60 Minutos, que es como informe especial. Ah, sí, po. Famoso. Y hace unas semanas iban a lanzar al aire y prometieron en las promo este domingo 60 minutos. ¿Cómo es el Secot por dentro? ¿Ya? Y Bari Weiss, que tiene una posición más conservadora, más maga, es como dicen los gringos, maga coded, que codificada maga, es como cast, ahora deberíamos hablar de cast coded. Maga coded, ella empezó a frenar que saquen al aire la edición de 60 minutos sobre el Secot. Está ahí en el New York Times. Un reportaje del 60 Minutes fue retirado al aire. Ahora circula por internet. ¿Qué pasó? Como mandan el programa a las distintas provincias norteamericanas y a Canadá, salió una edición en Canadá. Y la de Canadá terminaron sacando el recorte y tiraron el reportaje. Como la por internet. Ahora, mostraban los problemas de derechos humanos que hay en el Secot que le hace tanta barra a Kast. Entonces, lo que pidió esta conservadora Bari Weiss es que mostraran el otro punto de vista, mostrar el punto de vista de los trampistas, ¿ok? Pero por eso lo trató de frenar. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es, de alguna manera, esta es una agenda global de impulsar al Secot como un ejemplo, Sí. ¿cachai? No es que sea Chile. Kast es MAGA coded, obedece a los lineamientos del CEPAC. No seamos ingenuos. Y su gente está operando en torno a un manual. Entonces, ni siquiera ha empezado la administración y ya estamos viendo ya estamos descubriendo sus obsesiones. Pero es cosa de googlear y encontrarlas. Amigos periodistas, googleen. Puesto número 2.